Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy, nuestra cápsula ya 292 cápsulas durante casi 5 años ininterrumpidos, cuyo único cometido es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando, la mayor parte estudiantes de Derecho, Criminología, Ciencias Sociales, Administración Pública y público en general interesado en estos temas que nos afectan, tanto desde el punto de vista jurídico como también político y social. Y bueno, el día de hoy tenemos tres temas que involucran las noticias más relevantes de la semana y a Latinoamérica en particular. La primera es que finalmente se logra, en apariencia, no sabemos si esto sea totalmente certero, se logra el alto al fuego y una tregua entre quienes dicen representar Palestina, el grupo Hamas y Israel. Obviamente esta tregua se da después de casi 400,000 personas fallecidas en el conflicto, la mayor parte mujeres, niños, adultos mayores, civiles, y además con la destrucción prácticamente de toda la infraestructura de la franja de Gaza, y parte de Cisjordania y el norte del Líbano. Como decían varios periodistas, incluido el destacado periodista Rubén Luengas, se logra la tregua, se logra un cese al fuego, pero y los crímenes que se cometieron en contra de civiles, de periodistas, de observadores internacionales, de quienes llevaban ayuda humanitaria, van a quedar en la impunidad. No se someterá a proceso en las cortes internacionales a los responsables. El principal responsable de todo esto, Benja Netanyahu, estará como si nada, gozando de la impunidad que siempre ha gozado por tener como su papá a Donald Trump. Entonces, esto es muy terrible porque ya se comprobó por la misma ONU y la relatora de la ONU albanese de que uno se dio un genocidio. ¿Quién va a pagar esa responsabilidad por el genocidio, por la muerte sistemática de palestinos por parte de Israel? La hambruna que se provocó a propósito en aquella región, todas las personas periodistas que murieron en ese conflicto, civiles, ¿quién les va a pagar el daño? ¿Cómo se va a reparar? ¿O va a quedar en la impunidad? Entonces, independientemente de que esta aparente tregua, cese al fuego, que no sabemos si va a ser una paz efímera o una paz duradera. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. Se logran acuerdos, hay quienes no quieren esos acuerdos y se detona otra vez otro conflicto, ¿no? Y esto ha sido no por en los últimos 2 años, esto ha sido por prácticamente 74 años desde que Israel llega a ocupar estos territorios y a expandirse legalmente violando los acuerdos que ya se habían firmado. Me parece que estos datan de 1968 y quienes no lo respeten es Israel, quien viola las convenciones internacionales, los tratados y los acuerdos, pues es el gobierno de Israel, ¿no? Entonces esa zona nunca ha tenido paz precisamente por el Estado israelí. Entonces, desafortunadamente esta paz llega demasiado tarde,
Y aquí, ¿quién se va a hacer responsable de todas esas muertes de gente inocente, en la mayor parte civiles? ¿Quién se va a hacer cargo de la reconstrucción de la Franja de Gaza, que ya está prácticamente destruida? Entonces, eso es lo que queda en el aire, y sobre todo, si realmente se quiere llegar a una paz duradera, pues debe haber el cumplimiento de los acuerdos del derecho internacional que ya se había hecho hace algunas décadas, ¿no? Y que ya sabemos perfectamente bien quiénes no lo cumplen, ¿no? Quiénes se benefician de esa inestabilidad. Entonces, esperemos que sea una paz, pues, que dure, pues, que sea lo más duradera posible. Y ahora no sabemos a cargo de quién estará esa reconstrucción. Porque si no se cura esas heridas, si no hay justicia para las víctimas, si no hay castigo para los responsables, pues subsistirá, será un problema latente que en cualquier momento puede volver a explotar, sobre todo en esta región de Medio Oriente, que siempre ha sido una región sumamente inestable. Y bueno, como sabemos, la flotilla Sumud ya no pudo llegar a su cometido, ya no pudo ingresar a la Franja de Gaza. La mayor parte de los detenidos ya fueron deportados a sus países. Las embarcaciones no se sabe a dónde estén o cuál sea su destino, ni de la ayuda humanitaria, que de hecho la ayuda humanitaria es parte de los acuerdos de paz, el intercambio de rehenes, etcétera. Entonces, pues desafortunadamente no se cumple el objetivo. Pero bueno, nos queda claro de que el mundo ya se dio cuenta quiénes son los villanos de la historia, ¿no? Tan solo hay que ver los documentales. Hay muy buenos documentales en el YouTube, que quienes tengan dudas de la historia de esta región lo pueden ver. Hay documentales producidos por televisión francesa, excelentes, que dan a conocer la verdad de esa zona, ¿no? Entonces, quienes tengan todavía pues alguna duda, lo pueden ver por sí mismos, por qué ha estado inestable esa región por más de 70 años. La segunda noticia, que también es internacional, latinoamericana, es que se otorga el Premio de la Paz a Corina Machado. Igual, para los que no sepan los antecedentes de este personaje, pues váyanse a las redes, váyanse a los documentales. Una persona que ha estado inmiscuida en cosas sumamente turbias, en matanzas, en intervencionismos, eh, una persona que claramente no quiere a su país, sino responde a intereses políticos de ya saben quién, de nuestro vecino país del norte, y que ha estado sumergida en el escándalo político allá en Venezuela, y sobre todo ha participado en golpes de Estado, en el quebrantamiento del orden constitucional en ese país, y que bueno, se le otorga el Nobel de la Paz. Pero bueno, ya eso ya no nos sorprende, porque si se lo han dado a Obama, que ha continuado con guerras, ha eh, deportado a inmigrantes, ha violentado los derechos humanos, si se le dio a Kissinger y a otros personajes que tienen un oscuro pasado como unos verdaderos criminales, pues ya no nos sorprende este nombramiento, ¿no? Entonces, bien decían que hay muchos premios y reconocimientos que se pueden comprar, que se pueden negociar, y desafortunadamente este premio Nobel de la Paz pues sigue con esa tónica de premiar a quienes
pues no llevan la paz, sino al contrario, la guerra, el crimen, el odio, la intolerancia a sus países, ¿no? Empezando por Estados Unidos, que aparentemente decían que Trump quería el premio Nobel de la Paz. Eso habría sido mucho más ridículo y mucho más, eh, pues, increíble y terrible que se lo hubieran dado. Pero bueno, esto ha sido la tónica en los últimos años en ese premio. Y para los que quieran rascar un poquito ahí de estos personajes, pues hay muy buenos documentales de Nicolás Moraz, hay un argentino muy destacado que habla de estos personajes, habla de la guerra de Medio Oriente, habla de Corina Machado y de otros, para que se den cuenta del tipo de personas y sobre todo quiénes financian esos movimientos, ¿no? Ahí también, cuando ustedes quieran saber la verdad sobre algún movimiento o su legitimidad, vean atrás de quién está, más bien dicho, quiénes están atrás dando ese dinero para mantener esos movimientos, ¿no? En ciertos países de América Latina, y ahí van a encontrar muchos de los porqués de, de esos personajes y de sus oscuras intenciones. Y la última noticia es que pues hay mucha tensión en Perú. En Perú, en ese bonito país al cual ya tuve oportunidad de ir 4 veces, gracias a Dios, y ya próximamente tendremos una quinta visita. Pues sufre de lo mismo que ya una mayor parte de los países latinoamericanos. Se confunde la izquierda con la derecha, eh, son las mismas alas, ya no se pueden distinguir, y hay varias mociones de vacancia, así le llaman, en su Congreso, y finalmente sale de la presidencia y además se le prohíbe salir del país porque supuestamente tiene carpetas de investigación, que yo creo que es un manejo faccioso del derecho penal. Eso me queda también muy claro, sobre todo por lo que ha pasado allá en el Perú. Y sale Dina Boluarte y entra otro personaje, el presidente del Congreso, que también tiene unos antecedentes terribles, ¿no? Perú desde los últimos años, pues ha sido un país muy inestable en materia política y social. De hecho, así ha sido por décadas. Pero con la salida del último presidente, eh, electo democráticamente, pues ahí en ese golpe de Estado, pues hubo eh, suma inestabilidad y se elige a esta presidenta y no termina su periodo y finalmente pues sale de la presidencia después de movimientos de transportistas, asesinatos, bloqueos, etcétera, que finalmente detonan en la salida de esta presidenta, que por cierto tuvo muchos diferendos con la administración anterior aquí en México y con la actual presidenta. Eh, y bueno, pues eh, se elige al presidente del Congreso como presidente, que al parecer va a dar el periodo, porque habrá elecciones, no sé si en 2027 o en 2026, pero ya va a haber elecciones allá en el Perú. Entonces, pues eso refleja esa inestabilidad y como también la mano que aparece moviendo los hilos, pues otra vez Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, el país más intervencionista y buleador del mundo, y que pues sigue haciendo de las suyas para proteger en apariencia sus intereses, pero yo creo que son intereses más económicos que otra cosa. Incluso yo lo decía en otras cápsulas, el mundo sería mejor y más amigable si no
sin el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos que a la par pues han aprovechado esa influencia también para involucrarse o inmiscuirse en los asuntos de otros países y chuparles, extraerles sus riquezas naturales para su beneficio, ¿no? Entonces, pues así ha sido y la mano que mueve los hilos pareciera ser también los Estados Unidos, ¿no? Entonces, tuve comunicación con algunos de mis colegas allá en Perú. Afortunadamente me dicen que la situación ya está un poco más tranquila. No deja de haber cierta tensión, sobre todo porque va a haber inconformidad con quien resultó tomar la presidencia allá en el Perú. Entonces no sabemos qué vaya a venir y pues esperemos que se logre que existan elecciones y que quien resulte electo pues se respete el resultado, ¿no? Y ya nada más para terminar, ya publiqué mi artículo en Ciencias Digital sobre la reforma de la ley de amparo. De hecho, quedan intocadas las materias más importantes en el amparo. Ya lo comenté, la suspensión solamente en temas de cuestión fiscal, de cuestión de obras de infraestructura. No se afecta ni la esencia, ni el objetivo, ni la naturaleza jurídica del amparo. Ahí hay unas malas interpretaciones. Chequen ese artículo. Finalmente todavía no es ley, todavía no concluye todo ese proceso legislativo, pero bueno, estaremos muy pendientes de cualquier pregunta, comentario o propuesta de tema que ustedes nos hagan aquí en nuestras microcápsulas de cultura jurídica semanal.